La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso número 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 6. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cuando ustedes lo tengan, vamos a decir un gloria a Dios. Dice la Escritura: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Que tu palabra bendita, mi Señor amado, pueda ministrar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que tu palabra, Señor, pueda en esta tarde, Señor, bendecir a tus hijos. Aquellos que nos están escuchando también, Señor, por la transmisión en Facebook. Padre, te rogamos que seas tú, mi Señor amado, quien los bendiga y que escuchen tu palabra para poder ser bendecidos. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Este, hermano, es el año que hemos proclamado como el año de la identidad. Un año profético, donde Dios nos habla para que nosotros retomemos la identidad que nosotros teníamos en la preexistencia con Cristo. Allá en aquellos lugares celestiales, hermano, donde nosotros fuimos bendecidos. En la Biblia encontramos, hermano, en la carta del apóstol Juan, encontramos 5 de las manifestaciones de la identidad de Cristo sobre su iglesia. Por la mañana empezamos a enseñar, hermano, estas 5 manifestaciones. Ya dimos 3, solamente nos faltan 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, porque piensa que va a salir temprano, pero hermano, no creo. Mire, lo que la Biblia nos enseña, que la primera identidad o manifestación de la identidad que está sobre nosotros es reconocer que somos de Dios. Dice la palabra, mis amados hermanos, en este verso número 6, nosotros somos de Dios. Yo le decía por la mañana, tenemos que hablarle al espíritu, al alma y al cuerpo que somos de Dios. Porque hay otra creación en la tierra. Hay una creación, hermano amado, de la cual habla la Biblia, que no son de Dios. Es una creación terrenal. Ellos, hermano amado, son iguales a nosotros, pero no son, hermano, como nosotros. Jesucristo dijo que nosotros no éramos de esta tierra. Por lo tanto, la Biblia dice que nosotros somos de Dios, porque esa otra creación que está sobre la tierra, dice la Biblia, que es del mundo. Hay una creación del mundo y hay una creación que le pertenece a Dios. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestro espíritu que somos de Dios. Tenemos que decirle a nuestra alma que somos de Dios. Tenemos que decirle a nuestro cuerpo que somos de Dios. Porque el mundo nos quiere hacer creer que somos de Él y le pertenecemos a Él. Y nos va a poner deseos, placeres, hermano, para que nosotros nos vayamos con ellos. Pero nosotros no somos del mundo, somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces esa es nuestra primera identidad. La manifestación, hermano, en nuestra vida. Pero dice la palabra, dice la Biblia, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Viene una segunda manifestación
de aquellos que declararon que son de Dios, ahora, hermano, lo van a manifestar en la obediencia a la palabra. El obedecer la palabra es, hermano, una de las manifestaciones de la identidad, porque conocemos a Dios. Mientras la otra creación del mundo, ellos no conocen a Dios. Hermano, para ellos todo eso es locura. Todo lo que nosotros hacemos es locura, porque ellos no conocen a Dios. Nosotros obedecemos a la palabra, y esta es una de las segundas, hermano, manifestaciones de esta identidad. Pero dice también la Biblia, en este mismo verso: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Quiere decir que la tercera manifestación de la identidad de Cristo sobre su iglesia, hermano, es reconocer el espíritu de verdad. El espíritu de verdad en nosotros es el espíritu de Dios que ha sido enviado sobre nuestra vida. Pero la Biblia habla del espíritu del error, que es el espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, dice la palabra. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestra identidad, hermanos, se va a manifestar en que somos de Dios, en conocer a Dios obedeciendo su palabra, y, hermano, en tener al espíritu de verdad, que es el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Pero dice la Biblia, quiero enseñar las dos manifestaciones de la identidad que me faltan. En el verso número 7 dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, dice la Biblia, porque Dios es amor. ¿Cuál es la cuarta manifestación de la identidad, hermano, de Cristo que tiene que estar sobre nosotros? Es el amor de Dios. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, no conocemos a Dios, dice la Biblia. El amor de Dios se tiene que manifestar en nosotros. La palabra, hermano amado, nos está exhortando y nos dice que debemos nosotros amarnos unos a otros. Ahora, ¿de qué amor está hablando? ¿Cuál es el amor que está mencionando la palabra? ¿Cómo yo debo de aprender a amar a mi hermano? ¿Cómo lo debo de hacer? Hermano, esta palabra que dice la Biblia, amémonos, nosotros vemos que es la palabra griega 25 de la concordancia Strong, que es agapao. Y agapao viene de la palabra ágape, que es la manifestación del amor de Dios. No es un amor fileo, porque sabemos que hay amor fileo. El amor fileo es el amor de hermanos, el amor de amigos, ¿verdad? Una amistad. De momento nosotros tenemos amistades y, hermano, se manifiesta el amor fileo, el sentir de momento algo, hermano, por alguien. Entonces es un amor fileo, pero el amor ágape y agapao vienen de parte de Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, que hablando, hermano, de este amor que la Biblia nos está mencionando, es un amor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es el amor de Dios manifestado sobre mi vida para amar al cuerpo de Cristo, para amar a la iglesia. Por eso la Biblia nos está diciendo, hermano, dentro de esta escritura: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, dice la Biblia, es de Dios. Y si nosotros no tenemos el amor de Dios, entonces no hemos conocido a Dios. Estamos hablando del amor agapao, del amor ágape. Hermano, es un amor muy diferente. No es el amor de los enamorados, hermano. No es el amor de los esposos, no.
No es el amor de padre a hijo, de hijo a padre. No es el amor de entre hermanos en la familia. No, es el amor de Dios. Es un amor totalmente diferente. Un amor, hermano, que está dando la identidad de que nosotros conocemos a Dios. De que nosotros verdaderamente, hermano, hemos visto a Dios. Que nosotros podemos manifestar, hermano, en nuestra vida a nuestro Dios por medio de ese amor. Entonces, una de las manifestaciones más importantes en el creyente, hermano amado, que están marcando la identidad es el amor de Dios. La iglesia tiene que alcanzar su identidad de manifestar el amor ágape con el cual tiene que amarse como cuerpo de Cristo. Entonces, esta palabra agapao entonces viene a manifestar el amor de nuestro Dios en nuestra vida. Este es el amor que se desprende de Dios para manifestarse en su iglesia. Es el amor, hermano, con el cual nos va a dar la identidad que nosotros le pertenecemos a Dios. Que somos nosotros, hermano, parte de la iglesia del Señor. Es un amor muy especial. Ese amor muchas de las veces se manifiesta en nosotros, aun cuando, hermano, te han ofendido, que han hablado mal de ti, hermano. Ese amor está ahí, hacia tus hermanos. Porque es un amor de Dios. Es el amor donde Cristo está, hermano, ahí en la cruz del Calvario. Se imagina aquellos que lo habían crucificado, aquellos que se estaban burlando de él, aquellos que, hermano, lo habían golpeado y estaban ahí, hermano. Él les decía con ese amor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Manifestando, hermano, ese amor en la cruz del Calvario. Entonces es un amor que tiene que estar en nosotros para poder, hermano, identificar a aquellos que han conocido a Dios, aquellos que son parte de la iglesia del Señor. Hay mucha iglesia que se está perdiendo, hermano amado, y está perdiendo su identidad al dejar su primer amor. Cuando yo veo en la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis, vaya por favor a Apocalipsis, hermano amado. Y cuando esté ahí diga un gloria a Dios. Capítulo 2. Dice la palabra que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso. Y el Señor comienza a decirle a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, dice la Biblia. La iglesia de Éfeso perdió, dice la palabra, su primer amor. Ahora, este amor del que está hablando el verso número 4 es, hermano amado, el amor que nosotros podemos ver que le pertenece a Dios. Es el amor ágape, es el amor, hermano, de Dios, que se tiene que manifestar dentro de nosotros. Un amor donde la iglesia, dice la Biblia, que lo había perdido. Pero me llama mucho la atención, hermano, porque es una iglesia que, dice la escritura, hermano, muy trabajadora. Dice la Biblia en el verso 3: yo conozco tus obras,
Tu arduo trabajo, una iglesia que había trabajado mucho, que tenía, dice la palabra, paciencia, dice la Biblia, hermano, y la paciencia es el soporte que ellos tienen, hermano amado, para poder pasar las pruebas. La resistencia espiritual quiere decir que era una iglesia muy espiritual, porque también tenía revelación, donde dice la Biblia: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, dice la Biblia. Quiere decir que tenía revelación, no fácilmente iban a engañar a la iglesia de Éfeso. Llegaban los apóstoles falsos y la iglesia, como tenía conocimiento a la palabra, tenía revelación, no era engañada. Descubría fácilmente aquellos apóstoles falsos, hermano amado. Dice la Biblia que era una iglesia, hermano, entonces que trabajaba mucho. Verso número 3: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Qué dice? Por amor de mi nombre. Pareciera que tuviera amor, ¿verdad? Porque dice que trabajó, hermano, arduamente por amor de su nombre. Quise buscar esta palabra amor para ver si era la palabra ágape, porque abajo dice la Biblia que había perdido su primer amor. Y sabe, hermano, que esa palabra no está en el original. Esta palabra que está mencionando que trabajó arduamente por amor de su nombre, esa palabra amor no está en el original. Lo único que nosotros podemos ver en el original, hermano, era de que era una iglesia que estaba trabajando, hermano amado, hasta el cansancio por el Señor. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: hay mucha iglesia que está trabajando, que tiene conocimiento, una iglesia que tal vez no la engañan fácilmente porque tiene revelación, pero perdieron mi amor. Y son iglesias que tal vez están trabajando arduamente hasta el cansancio, pero yo no estoy ahí. Pueden estar danzando con todas sus fuerzas, pueden estar predicando, hermano amado, con todas sus fuerzas. Puede ser una iglesia que se está congregando y puede estar cantando, hermano, con todas sus fuerzas. Aún pudiera estar predicando allá afuera, pero perdieron el amor del Señor. Sabe que se acostumbraron solamente a hacer la obra sin la presencia de Dios. Se acostumbraron solamente a hacer un servicio, hermano, sin la presencia de Dios en su vida. Hay mucha gente que sirve en el altar y hace la obra, hermano amado, de Dios, aún ministros del Señor, pero no hay comunión con Dios. No hay un amor, hermano, manifestado de Dios en el corazón. Se puede orar, se puede leer la Biblia, se puede ayunar, hermano amado, pero a veces Dios no está ahí. A veces Dios no, hermano, se ha manifestado en su vida. Y esto era lo que estaba pasando sobre la iglesia de Éfeso. Una iglesia con mucho conocimiento, una iglesia que trabajaba arduamente, hermano, por el amor del nombre del Señor. Pero esa iglesia había perdido, hermano, el amor de nuestro Dios. ¿Sabe que esta palabra que veía yo y definía, hermano, dentro de la escritura, en el verso 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre? Quiere decir que de momento, aún al cansancio, aún hasta enfermarse. Hay mucha gente que trabaja, hermano, y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja hasta que se enferma. Y así es ministerialmente. Hay muchos ministros, mis amados hermanos, que están trabajando en la obra, trabajando en la obra, trabajando en la obra, hermano, y se llegan a enfermar. El estrés los acaba, hermano. Es una de las enfermedades de los ministros, el estrés. Y hay ministros que se han suicidado, se han quitado la vida porque ya no aguantan, hermano. Ya no aguantan. Es mucha la carga, es mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya no estaba en ellos.
Ellos hacían las cosas solamente por sus fuerzas, ya no por el amor de la administración de Dios dentro de sus vidas. Por eso llegaron a ese cansancio, por eso llegaron a ese estrés, hasta enfermarse, porque Dios ya no estaba con ellos. Lo hacían con sus propias fuerzas. Y esto era lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermano amado, que de momento perdió el amor de Dios. ¿Se puede, hermano, tener fe sin amor de Dios? ¿Se puede, hermano, predicar sin el amor de Dios? Mire, la Biblia lo menciona. Vaya por favor a la carta de Primera de Corintios. Y hermano, miren lo que la palabra del Señor nos enseña en el capítulo número 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La Biblia habla de dos tipos de lenguas: humanas y angélicas. Para los que dicen que solamente son, hermano, lenguas humanas, porque critican mucho, la Biblia habla solamente de lenguas humanas. No, hermano, la Biblia habla de lenguas humanas y angélicas. Hay un lenguaje angelical. Pero dice la palabra que alguien puede entonces hablar en lenguas humanas y angélicas sin el amor de Dios. Se puede estar hablando en lenguas sin que el amor de Dios esté en nosotros. Sí se puede, porque es un don que ya Dios te dio. Y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Podrías estar hablando en lenguas sin el amor de Dios, porque son lenguas que ya el Espíritu Santo ya te dio y ya están sobre ti. Y hermano amado, podrías estar hablando en lenguas, pero si no está el amor de Dios, dice la Biblia, hermano, que venimos a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe, dice la palabra, solamente haciendo un ruido, pero no hay nada de ministración en nuestras vidas. Dice la palabra en el verso siguiente, verso 2: si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces la Biblia está diciendo que puedo profetizar sin que el amor de Dios esté en mí. Hoy en día se da mucha profecía de la carne, no profecía que viene de parte de Dios. El amor de Dios no está a veces, hermano, y ahí se profetiza. Y hermano, esa profecía no sirve de nada. No porque tú profetices y que digas, yo ya profeticé en la iglesia, entonces yo ya soy salvo, ya tengo todos los galardones que el Señor me va a dar. No, hermano. Si no está el amor de Dios en nuestra vida, la profecía, hermano, no sirve. Pero dice la Escritura, dentro de este mismo verso: y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Quiere decir que, hermanos, si nosotros tenemos la gran revelación de la palabra, tal vez hablando de los que tienen mucho conocimiento, hermano, de la palabra, doctores, hermano, en teología, y ponen sus títulos muy grandes, hermano, si no hay amor, mire que de nada sirve, hermano. Por muchos títulos que tú tengas en la tierra, si no está el amor de Dios dentro de tu vida, no sirve de nada. Nuestra identidad no son los títulos, nuestra identidad es el amor de nuestro Dios. Ese amor ágape del cual está hablando, hermano, Primera de Corintios capítulo 13.
Dice la palabra que si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo el amor de Dios, que es el amor ágape, dice la palabra, nada soy. ¿De qué me serviría, hermano, hacer muchos milagros? Mire, los milagros que está describiendo la palabra por medio de la fe. Dice la Biblia que si pudiéramos nosotros trasladar los montes, pero si no tenemos amor, nada somos. El trasladar los montes habla, hermano, de manifestar el poder de Dios en aquello que pareciera ser imposible. ¿De qué me serviría tener un poder sobrenatural, hermano, si Dios no está en mi vida? No me serviría de nada. Por eso entiendo yo ahora aquel pasaje donde dice la Biblia, hermano, que no el que le dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Porque dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dice, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió es que ellos perdieron el amor de Dios. Ciertamente había una fe donde ellos manifestaban los milagros y, hermano, se veía el poder de Dios, pero perdieron la administración del amor del Señor. Lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso. Hermanos, eso es importante que nosotros podamos entenderlo, porque puede haber mucha iglesia que esté hablando en lenguas, pero que no tenga el amor de Dios. Puede haber mucha iglesia, hermano, que tenga profecía, pero no tenga el amor de Dios. Puede haber mucha iglesia que entienda los misterios, que entienda toda ciencia, pero, hermano, no tiene el amor de Dios. Puede haber mucha iglesia que tenga la fe poderosa para hacer milagros, pero no tiene el amor de Dios. Se ha estado perdiendo el amor de Dios. Dice la Biblia, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay muchos bondadosos. Y hay muchos que de momento, hermano, bendicen allá afuera, pero si no está el amor de Dios, de nada les sirve. Hay muchos que, hermano, aún quieren donar sus órganos después de la muerte, pero si no está el amor de Dios, de nada te sirve, hermano, aunque entregues tu vida. De nada te sirve si no está el amor de Dios dentro de ti. El amor ágape es el amor que debe de tener la iglesia como su identidad. Dice la Biblia, verso número 4, que este amor ágape es sufrido. ¿Cuántos han sufrido por el Señor? De momento empezamos a pasar, hermano, problemas, necesidades, y ya nos queremos ir del ministerio. Pasa algo en nuestra vida, una ofensa. Muchas de las veces nos llegan a lastimar. Y, hermano, nos queremos ir de la iglesia, criticando la iglesia. ¿Sabe que el amor de Dios no estaba sobre esos corazones? Porque el amor de Dios, dice la Biblia, que es sufrido. El amor de Dios, hermano amado, es el que va a soportar todo. Porque ahí el Señor es quien está con él. Pero a veces Dios no está en el corazón de esos creyentes. Por eso fácilmente el enemigo los envuelve, los engaña y empiezan a apartarse del amor del Señor. El amor de Dios, que, hermano, es el amor ágape, es sufrido, es benigno. Dice la palabra, el amor no tiene envidia. Cuando habla de ser benigno, habla de bendecir, hermano. El amor no tiene envidia. Yo no voy a envidiar a alguien que Dios lo está bendiciendo. Pero ¿será que hay envidias? Que de momento Dios te permite, hermano, que tú puedas recibir un don de parte de Dios.
y alguien te lo está envidiando? Que Dios te está levantando, Dios te está bendiciendo de una forma tan especial y alguien te tiene envidia, hermano. Sí lo hay. Pero nosotros sabemos que el amor de Dios, cuando está en nuestro corazón, dice la Biblia, que no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, dice la Escritura. Si el amor ágape está en nosotros, vamos a poder llegar al tiempo final. Si el amor ágape no está en nosotros, hermano, difícilmente vamos a poder pasar las pruebas que vienen. El amor ágape es la identidad de la iglesia en el tiempo final. ¿Sabe que los dones van a pasar? Dice la Escritura que todo pasará, menos, hermano, su palabra. Y el amor es el que permanece, dice la Escritura, para siempre. Tu identidad se tiene que manifestar en el amor de Dios. Mire lo que dice el verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Quiere decir que si el amor de Dios está dentro de nosotros, el amor ágape, hermano amado, vamos a poder ver al Señor cara a cara. Pero dice la palabra que vamos a conocer cómo fuimos nosotros conocidos. Vamos a recibir, hermano, la identidad que el Cristo glorioso había, hermano, escondido en su presencia y que ahora ya se ha manifestado sobre nosotros. Esa identidad del amor de Cristo es la que te revela, hermano amado, quién eres en el reino de los cielos. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos, hermano, acerca de todos estos dones que estaban manifestados, y vemos, hermano amado, que si no tenemos nosotros amor, entonces de nada sirve. Otro ejemplo que nosotros podemos ver muy claro dentro de la Biblia acerca del amor que tiene que estar en nosotros está allá en el Evangelio de Juan. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15. Amén. Mire lo que dice la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué se entristeció Pedro? ¿Por qué Pedro se entristeció de que 3 veces el Señor le dijo, hermano, que si lo amaba? ¿Sabe que aquí hay, hermano, una interpretación del amor de Dios muy distinta en la tercera vez? Las 3 veces que vemos en la Biblia que el Señor le está preguntando a Pedro que si lo ama, hermano amado, son diferentes palabras que describen un amor, hermano, diferente. En la primera vez
que nosotros vemos que el Señor le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Es la palabra griega 25 de la concordancia Strong, que es agapao, con la que la Biblia nos enseña en la primera carta de Juan que tenemos que amar a los hermanos, que es el amor de Dios. Y el Señor le está diciendo a Pedro, hermano, que si verdaderamente Él lo ama, que si está su amor dentro de Él. ¿Y sabe qué respondió Pedro? Dice la Escritura que Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero esa palabra que describió Pedro, hermano, es la palabra griega 5368 de la concordancia Strong, que es fileo. Y fileo es el amor de entre amigos. Lo que Pedro le dijo, yo te amo como amigo. Un amor muy distinto al amor de Dios. Jesús le estaba diciendo que si su amor, el amor de Dios estaba en él, y Pedro le respondió que el amor que había en su corazón era un amor como de entre hermanos, un amor como de amigos. Amaba a Cristo como un amigo, no como el amor de Dios que estaba, hermano, sobre él, sino era el amor fileo. Y el Señor le vuelve a decir una vez más a Pedro, porque tal vez Pedro se estaba equivocando en la expresión de ese amor. Y le dice el Señor la segunda vez, dice la palabra, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor le vuelve a decir con la misma palabra griega 25, que es agapao. Lo que el Señor quería escuchar, hermano, la expresión de Pedro con un amor de Dios que estaba sobre él. Pero Pedro respondió de la misma forma. Y Pedro respondió al Señor, tú sabes que te amo. La palabra fileo, la misma palabra que había expresado Pedro en la primera vez. Ahora, hermano amado, Pedro le está diciendo al Señor que él lo ama, pero como un amigo, no como el amor de Dios que, hermano, estaba manifestado dentro de él. Y dice la Biblia que el Señor le vuelve a decir una tercera vez, pero sabe que el Señor le cambió, hermano, la palabra. Y el Señor ya no le dijo a Pedro que si lo amaba con el amor de Dios. Ya no le dijo, hermano, la palabra griega 25, que es agapao, sino el Señor le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con la palabra griega 5368, que es fileo. Pedro, ¿me amas? Con el amor de amigos. Y ahí fue a donde se quebró Pedro, hermano, porque él se dio cuenta que lo que Dios quería, que lo que el Señor Jesús quería, que el amor de Dios estuviera, hermano, en él, y con ese amor pudiera amar al Señor. Porque si él tenía el amor ágape, el amor que viene de parte de Dios, iba a poder soportar todo, hermano amado. Pero el amor fileo no soporta. Por eso Pedro le negó al Señor 3 veces. Cuando, hermano, él le negó, dice la palabra que él se arrepintió y volvió. Pero Pedro todavía tenía ese amor fileo. No había cambiado el amor, hermano, ágape. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Si yo les pregunto a ustedes que aman a Dios, ustedes me van a decir que sí. Pero ¿qué tipo de amor tienen para Dios? Un amor ágape que lo soporta todo. Un amor ágape, hermano amado, que es sufrido por el Señor. Ese amor ágape, hermano amado, que es incondicional, que es una entrega total. Es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Un amor donde lo más importante es Dios en tu vida y nada más. O un amor fileo, donde sentimos un cariño por Dios, donde sentimos una amistad por Dios, como la sentimos, hermano, la amistad allá fuera con la gente del mundo, que sentimos un cariño hacia ellos,
Pero muchas de las veces cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, rompemos las amistades, hermano amado, porque nos lastimaron, porque nos ofendieron, porque hablaron mal de nosotros y se termina ese amor. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Mucha iglesia ama al Señor con un amor fileo, un amor donde no está Dios en su vida, sino es un amor terrenal que pronto se termina, hermano. Si no tenemos el amor ágape, el amor agapao sobre nosotros, no vamos a poder llegar al final. No vamos a poder ser fieles a nuestro Dios. Nuestra meta es llegar al final, hermano amado. Miren lo que la Biblia dice allá en Mateo capítulo 24, verso número 12. Mateo capítulo 24, verso 12. Y esto está para pensar, hermano, con qué amor nosotros estamos amando a Dios. Mateo 24, verso número 12. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe de qué amor está hablando la palabra? Esta palabra que describe Mateo 24, verso 12, esta palabra amor, hermano amado, es la palabra griega 26 de la concordancia Strong, que es ágape. Quiere decir que es el amor de Dios, de donde proviene la palabra agapao. Hermano, si nosotros no amamos a Dios con el amor ágape, quiere decir que la maldad que hay en este mundo ha hecho que nos enfriemos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya no está siendo el primer lugar en tu vida. Porque muchas de las veces, hermano amado, hay otras cosas que has puesto en primer lugar. Y eso quiere decir que el amor de muchos, el amor ágape, se ha enfriado. Están perdiendo el amor, hermano, de Dios. Y eso no te va a permitir que tú llegues al final. Por eso la Biblia dice en el siguiente verso: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe que aquel que pierde el amor ágape, hermano, no puede llegar al final? Y si no llega al final, obviamente no alcanza la salvación. Por eso es la preocupación de Dios, que en este último tiempo muchos han dejado su primer amor. Han perdido el amor ágape, el amor de Dios. Aquel amor que te hacía apasionarte por Dios. Aquel amor que te llevaba a una búsqueda por la presencia de Dios. Aquel amor que había dentro de ti, un interés, hermano, por la presencia de Dios. No había nada más importante que Dios. Ese amor se está perdiendo. Ese amor, hermano amado, se está enfriando dentro de tu corazón. Podemos predicar la palabra y yo, hermano, me podría poner por ejemplo como ministro. Si yo estoy predicando la palabra, hermano, aún con toda la fuerza, arduamente, hasta enfermarme, pero si el amor de Dios no está en mi vida, de nada me sirve, hermano. Si usted está aquí en este lugar y se puede congregar y puede cantar y puede alabar a Dios, puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede, hermano, tener conocimiento de la palabra, pero si no está el amor ágape en su vida, de nada sirve. El amor de la iglesia se está perdiendo por la maldad que hay en el mundo, por el pecado que está sobre el mundo. La iglesia necesita tomar su identidad. Cuando el Señor habló proféticamente de la identidad, está hablando de lo que Él, hermano amado, manifestó en nuestras vidas. Este es el tiempo de retomar nuestra identidad, iglesia amada. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que volver una vez más a ese amor, manifestarle solamente a Dios. No le vamos a manifestar al hombre, sino a Dios, que verdaderamente lo amamos.
Cuando tú busques su presencia, cuando tú te metas en una comunión con Él, en una intimidad con Él, cuando tú verdaderamente, hermano, adores al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, cuando le rindas culto al Señor, hermano amado, con todas tus fuerzas, cuando Dios sea lo más importante en tu vida. Tal vez llegarán oportunidades, hermano amado, allá afuera en el mundo, que te van a ofrecer de buenos trabajos y que te van a querer apartar del Señor. Y tal vez te van a ofrecer, hermano amado, buenos sueldos para que tú, hermano, dejes de congregarte. Pero si el amor de Dios está en tu vida, lo terrenal no te va a importar y vas a rechazar muchas ofertas, tal vez de trabajo, porque para ti lo más importante es el Señor, el poder estar en su presencia, el poder amar al Señor con todas tus fuerzas, y ese amor es el que te va a sostener hasta el tiempo final. Iglesia de Cristo, yo le hablo en esta hora a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, para que reciban la identidad del amor de Dios y que vuelva una vez más el amor ágape en tu vida. Dale fuerte las palmas al Señor. Que ese amor ágape esté sobre la iglesia una vez más. Ese amor que estaba en la iglesia primitiva, hermano. Una iglesia que dice la Biblia que se congregaban todos los días. Ellos no decían a otro culto, porque 2 cultos el domingo. No, hermano, ellos se congregaban todos los días. Alababan a Dios, dice la palabra. Y hermano, cuando tenían que ir a sus casas, ellos seguían alabando al Señor. En las casas se reunían, y se reunían, hermano amado, en el templo para alabar a Dios. Oraban, hermano amado, buscaban la presencia del Señor. Tenían todas las cosas en común, dice la Biblia, que estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia con identidad es la iglesia que está llena del amor de Dios. Esa iglesia es la iglesia que tiene que volver una vez más, hermano, a retomar la bendición del Señor. Pero vayamos una vez más allá a Primera de Juan. Quiero concluir con la 5ª manifestación. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo número 4. Verso número 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Está hablando entonces, hermano, del amor agapao, que es el amor de Dios que se tiene que manifestar en nosotros. Todo aquel que ama, todo aquel que tiene el amor ágape, que viene de parte de Dios, dice la Escritura, que es nacido de Dios. Oiga esto. ¿Sabe cuál es la 5ª manifestación de la identidad, hermano? Nacer de Dios. Cuando nosotros nacemos de Dios, mi hermano, tenemos identidad. Pero el Señor me dijo, hay muchos cristianos que fueron engendrados por el hombre. Qué tremendo, hermano. En la iglesia hay cristianos que son engendrados por el hombre, hablando espiritualmente. Por eso en los tiempos del apóstol Pablo decían, nosotros somos de Apolos. Y otros decían, nosotros somos de Pablo, engendrados por el hombre. Y tiene que Pablo escribir una carta y les tiene que decir, ¿acaso Apolos o Pablo fueron crucificados por ustedes? Porque entre ellos había choques. ¿Sabe que eso es lo que está pasando hoy en día? Yo he visto muchos ministerios, hermano, en este último tiempo, que son engendrados por el hombre, y al hombre lo tienen como un Dios. Cuidadito, hermano, con que vaya a hablar mal de su ministerio, porque ellos se van a levantar rápidamente. La gente, hermano, puede hablar de Cristo, puede hablar mal del Señor,
y hermano se queda callada. Pero no hables mal de su ministerio. Ni vayas a hablar mal de su cobertura, hermano, porque te insultan, porque te maltratan, porque, hermano, te van a ofender. Son engendrados por el hombre. Y eso es lo que el Señor me dijo. Hay muchos cristianos que fueron engendrados por el hombre y no por mí. Por eso no me obedecen, por eso no me aman y por eso no me reconocen. Para ellos lo más importante son sus ministerios. Y me dio verso el Señor. Oseas capítulo 5, verso número 1. Vaya por favor. Libro del profeta Oseas capítulo 5, verso 1. Mire lo que dice la Biblia. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel, casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, a Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Verso 6. Oiga esto, hermano. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Engendraron, dice la Biblia, hijos extraños, los cuales, hermano amado, tenían un espíritu de fornicación, tenían un espíritu, hermano, que no conocían a Jehová. Ese es el espíritu del mundo, el espíritu del error, el que no conoce a Dios, el que no obedece a Dios. Y dice la palabra, hermano, que esos sacerdotes fueron los que engendraron hijos extraños. Por eso el Señor les dice en el verso 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. ¿Sabe que hay un rebaño que ellos tienen de hijos extraños? Pero esas ovejas, hermano amado, con las cuales van a buscar al Señor, dice la Escritura, que no lo van a encontrar, porque Él se apartó de ellos. No tienen identidad, porque no nacieron de Dios. La pregunta es, ¿naciste de Dios, hermano? Eso es necesario que lo entendamos. Nacimos de Dios. Fuimos engendrados, hermano amado, por Dios verdaderamente. Yo creo que tenemos que ver el pasaje de Juan, hermano amado. Vaya por favor. Dice la Biblia, verso 12. Capítulo 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hay hijos engendrados de sangre. Hay hijos engendrados de voluntad de carne. Hay hijos engendrados de voluntad de varón, hermano amado. Y dice la Biblia
que hay hijos engendrados por Dios. Entonces, ¿nosotros de qué hijos somos? ¿Nacimos de Dios verdaderamente? Porque hay mucha gente que, hermano, a veces dice: es que, mire, mi pastor de aquel tiempo, mi pastor, la iglesia donde yo iba. Y hermano amado, engendrados de carne. No están hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Tienen en su corazón muchas cosas del pasado. El Dios Todopoderoso, si te engendró, hermano amado, tú tienes que creer en Él y en su palabra, y tienes que mantenerte firme en su presencia. Pero hay muchos que son engendrados por el hombre. Hay muchos que son engendrados, hermano amado, por voluntad de hombre. Y esos, lo que están solamente haciendo es adorar al hombre, reconocer al hombre, pero no reconocen al Dios Altísimo. Nosotros tenemos que tener identidad, iglesia amada. ¿Quién eres, iglesia amada? ¿Quién eres tú? Has nacido de Dios verdaderamente, porque el que nace de Dios, hermano amado, que le crea la palabra, el que nace de Dios, hermano, es nueva criatura, ha sido transformado. Pero hay muchos que nacen de voluntad de hombre y que fueron engendrados en el Espíritu solamente por un hombre, pero no van a hacer la voluntad de Dios, sino viven bajo la voluntad de hombre, hermano. Qué tremenda esa palabra. Que la iglesia en este último tiempo no tenga identidad y no conozca verdaderamente si ha nacido de Dios. Porque estos, dice la Biblia, que hermano, ellos aún buscando al Señor no lo encontraban. El Señor se había apartado de ellos porque ellos tenían un espíritu de fornicación y ellos no conocían al Señor. Era un rebaño engendrado por el hombre, de hijos extraños, los cuales la Biblia está mencionando. Quiero terminar con este verso. Vaya por favor al Salmo capítulo 22. Todavía tengo 4 versos, 4 capítulos. Vamos a ver rápido. Salmo 22, verso 9. Dice la palabra: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, dice la Biblia. Oiga esto: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Habla de alguien que reconoce que nació de Dios, hermano. El salmista David está declarando esta palabra, hermano, que él nació de Dios. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. La Biblia manifiesta que el salmista estaba declarando que él era su Dios, que él había nacido de Dios. ¿Cuántos nosotros hemos nacido de Dios? La iglesia tiene que tener, hermano amado, ese nuevo nacimiento, porque el que verdaderamente, hermano, nació de Dios es el que va a creer en Jesucristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 1. Rápidamente, vaya por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice la Biblia, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, si tú naciste de Dios,
¿Sabes que vas a vencer al mundo? El que nace de Dios vence al mundo. El que es nacido de hombre, engendrado, hermano, aún espiritualmente por el hombre, no va a vencer las pruebas. No va a vencer, hermano, al mundo. Se va a contaminar afuera. Pero dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Por el Espíritu, que dice la Biblia, es la verdad. ¿Sabe, hermano, que esto fue lo que el Señor le reveló a Nicodemo? ¿Quiénes pueden entrar en el reino de Dios? Le dijo el Señor, los que nacen de nuevo. ¿Y quiénes son los que nacen de nuevo? Hermano, los que nacieron de Dios. Y el Señor le está revelando a Nicodemo que ese nacimiento tiene que ver, hermano amado, con reconocer al Cristo glorioso. Por eso dice la Biblia que Jesucristo vino mediante agua y sangre. El que va a nacer, hermano, del agua y del Espíritu es el que entra, dice la palabra, al reino de Dios. Y era lo que Cristo le estaba queriendo decir a Nicodemo, pero Nicodemo no entendió la revelación del Señor. Ahora nosotros sabemos que el que nace de agua, del Espíritu, hermano amado, se refiere al Cristo glorioso, que vino, hermano amado, dice la Biblia, no solamente mediante agua y sangre. Vino, hermano, a manifestar también su Espíritu sobre nosotros, a darnos la identidad de su Espíritu. El Espíritu es el que va a darnos, hermano, la identidad del Cristo glorioso. Ese Cristo que tiene que estar en nosotros. ¿De quién has nacido? De Dios. Tienes que vencer al mundo. Si naciste de hombre, si fuiste engendrado espiritualmente por el hombre, hermano amado, no vas a poder soportar las pruebas, la tentación que hay en el mundo. Se pierde el amor a la presencia de Dios. Pero aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que dice la Biblia que nacieron de Dios, hermano amado, son los que verdaderamente aman al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que tiene el amor ágape es nacido de Dios y conoce a Dios, dice la palabra del Señor. Tu identidad tiene que tener el nacimiento de Dios, hermano. 5 manifestaciones que la Biblia nos ha hablado, y en cada una de esas tenemos nosotros, hermano, que mostrar nuestra identidad. Las últimas 2 que enseñamos en esta hora, el amor de Dios. ¿Cómo está el amor de Dios en tu vida? Ponte de pie. Solamente tú sabes, y Dios, cómo está el amor, hermano, de Dios en tu vida. Yo quiero en esta noche que nosotros podamos estar en la presencia de Dios y le digamos a Dios en esta noche que manifieste su amor. Cierra tus ojos mientras los ministros de alabanza suben, por favor, y me ayudan a entonar un canto de adoración. Vamos, hermano amado, en el nombre de Jesús, vamos en esta hora a decirle al Señor que Él sea quien, hermano, vuelva a poner ese amor ágape en nuestro corazón. Si perdiste el amor ágape, el amor de Dios, si lo perdiste, hermano amado, si ese amor se ha enfriado, volvamos en esta noche a encender ese amor de Dios en nuestra vida. Que le digamos a Dios en esta noche
que Él sea quien envíe ese amor sobre nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora estamos clamando, estamos pidiéndote, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros. Que tu pueblo, Señor, vuelva a su primer amor. Si quieres venir al altar, ven, hermano amado. Acércate al altar del Señor, para que el Señor restaure ese amor ágape que habías perdido. Si se ha enfriado ese amor ágape, ven, hermano amado, para que el Señor vuelva a encender ese amor sobre tu corazón. Que hoy en esta noche el Señor vuelva a ponernos el primer amor que teníamos hacia Él. Ese primer amor que nos va a hacer buscar su presencia con pasión, donde todo lo que nosotros hagamos será, hermano, para buscar a Dios. Lo más importante en tu vida será Dios. Sal de tu lugar un momento y ven al altar. Póstrate ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre de gloria, ven, Señor, a ministrarnos en esta noche. Me enamoré de ti. Él quiere enamorarte en esta hora, hermano. Quiere poner ese amor sobre tu corazón. Quiere poner el Señor esa pasión de amor sobre tu vida. Ha llegado el tiempo de que la iglesia se enamore más de su amado, como la primera vez. Que la iglesia se entregue a su amado. Me enamoré de ti. Que la iglesia se apasione por su amado. No me pude resistir. Oh, santo, santo, como la santo. primera vez. Vuélvenos al primer amor, Señor. No me pude resistir. Enamora a tu iglesia. No me pude resistir. Los que han dejado de amarte, como Señor. la primera vez. Los que dejaron, Señor, de ti. de buscar tu presencia. Enamórame más. Se enamoren de ti, mi Señor. Enamórame más. Enamórame más. Enamórame más. Enamórame. Enamórate del Señor. Apasioname más. Vuelve a tu primer amor, iglesia. Apasioname más. Apasioname más. Levanta tus manos al cielo. Recibe del Señor una administración. Como la primera vez que me enamoré de ti. Santo, santo, No me pude resistir. No me pude resistir. Llénanos de tu Como la presencia como la primera vez. Me enamoré de ti. Enamórame Vamos a ser la iglesia que en un principio te buscaba. Enamórame más. La iglesia que se apasionaba por tu palabra. Enamórame La más. iglesia que se apasionaba en la oración, Señor. Apasioname más. Apasioname más. Apasioname más.
apasioname Vuélvenos al primer amor, brazos de Señor. amores, y tú me formaste, y tú me abrazaste con amor eterno.